Bueno, esperamos unos minutitos que lleguen el resto de los compañeros y seguimos. A ver, cuando somos 17, vamos a esperar unos minutitos más. Bien, vamos a ir continuando. Entonces, obviamente ahora tenemos que hablar un poco de la medicación, de cuáles son los fármacos que se van a utilizar, tanto para el tratamiento del asma como para el tratamiento del EPOC. ¿Por qué? Porque en ambas situaciones el síntoma más característico obviamente va a ser la dificultad respiratoria, que a la persona le va a costar respirar, y obviamente se van a utilizar este grupo farmacológico que permite que obviamente se puedan abrir los bronquios. En el caso del asma, porque obviamente va a estar ahí formando parte de la fisiopatología del asma, precisamente la broncoconstricción. Y en el EPOC, a pesar de que, bueno, no tiene, no es que también se produzca la broncoconstricción, sino que al abrir un poquito más las vías respiratorias, va a permitir, obviamente, poder respirar un poco mejor. Entonces vamos a ir haciendo un cuadrito en el pizarrón. Después obviamente les voy a subir el material por escrito, pero el material por escrito se lo van a encontrar con que por ahí tiene nombres que son, que están nombres técnicos, y que quizás por ahí sea un poquito, no es dificultoso, pero por ahí me puedo llegar a encontrar con palabras que no entiendo qué es lo que quiere decir. Entonces es como que vamos a hacer así, como un pequeño pantallazo de lo que dice ahí, como para después poder comprender. Entonces, vamos a ver que dentro de lo que es
los fármacos que se van a utilizar, vamos a tener los fármacos broncodilatadores. Que van a lograr que el bronquio se abra más. Dentro de los fármacos broncodilatadores, vamos a tener dos. Salbutamol y salmeterol. A estos dos, tanto el salbutamol como el salmeterol, también lo van a ver escrito en el material como beta, vamos a ponerlo así, beta adrenérgico. Esto quiere decir, esto es el mecanismo de acción, de la manera en la cual logran su efecto. Y también vamos a tener otro, que se llama bromuro de hipatropio, que va a figurar en el material como antimuscarínico. Es que me perdí ahora. Esto en realidad básicamente es en la forma en la cual obviamente van a ejercer su efecto broncodilatador. A nosotros en realidad esto mucho no nos importa, sí obviamente los nombres de los fármacos, salbutamol es el más conocido de todos, que no solamente viene en el PAF, sino que también viene en gotitas para hacer nebulización. Y ahí es donde nosotros más vamos a poder intervenir. Ahora vamos a ver por qué. El bromuro de hipatropio solamente viene en PAF. Ahora, a nosotros lo único que prácticamente nos va a interesar es esto, miren. No me importa de dónde salió o cómo lo logra, pero a mí lo que me importa es que son broncodilatadores. Ese es el efecto que tienen, que logran dilatar los bronquios para una mejor cantidad de aire pueda ingresar. Esto lo van a, o sea, yo se los pongo acá porque obviamente después cuando les suba el material se van a encontrar con que tiene eso y qué significa eso. Ahora voy a borrar esto. Bueno, no es lo que quería hacer, no quería que se me borrara. Así que lo vamos a volver a escribir. Salbutamol y salmeterol. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre uno y otro. Y acá estamos hablando, no estamos hablando de rescate, no estamos hablando de preventivo, nada. Acá estamos hablando del efecto farmacológico que tiene, que son broncodilatadores. Pero sí ahora le vamos a agregar precisamente cómo se va a usar. Si se puede utilizar como preventivo, si se puede utilizar como de rescate y todo eso. El salbutamol, el efecto del salbutamol dura 4 horas.
el efecto del salmeterol dura 8 horas. O sea, quiere decir que yo aplico el salbutamol y durante 4 horas voy a tener los bronquios dilatados. Si aplico salmeterol, voy a tener los bronquios dilatados por 8 horas. Si una persona tiene un ataque de asma, ¿cuál de los dos se les ocurre o elegirían para revertir ese ataque de asma? Como rescate. El de 8 horas, dice Sole. El salmeterol. Salmeterol también dice Gra. ¿El resto qué opina? ¿No sabe, no contesta? Ana, Ana Laura. El bromuro, Pamela, salbutamol, Samsung, Ana, salbutamol. Ahora vamos a ver por qué, para rescatar, para tratar de sacar los síntomas que ya aparecieron, se va a utilizar el salbutamol. ¿Por qué se va a usar el salbutamol? Porque dura poco en comparación con el otro, sí, es verdad, pero empieza a hacer efecto también mucho más rápido. Prácticamente el salbutamol se aplica y empieza a abrir los bronquios. El salmeterol me va a durar mucho más tiempo, pero tarda en hacer efecto. Tarda en hacer efecto. Entonces, si yo tengo que utilizar uno de los dos como rescate, siempre se va a utilizar el salbutamol. Rescate. ¿Por qué? Porque vuelve a decir, empieza a hacer efecto muy rápido. Entonces, si la persona, obviamente cualquier persona que está con, obviamente, dificultad respiratoria, va a querer que los síntomas desaparezcan lo antes posible. Obviamente se va a elegir siempre el que hace el efecto mucho más rápido. Salbutamol. En cambio, el salmeterol, obviamente se puede utilizar como preventivo. Para que no ocurra. Si total, ¿qué me importa si se desarrolló o no se desarrolló el ataque de asma? Yo lo estoy usando como preventivo. ¿Sí? No me preocupa. Todavía no se desarrolló y lo estoy tomando para que, o lo estoy aplicando, para que precisamente no se produzca. Y de paso me va a durar un montón de tiempo más. Por ejemplo, quiero prevenir una crisis mientras estoy durmiendo. Y obviamente voy a elegir el de 8 horas. Porque si no, a las 4 horas se me terminó el efecto y me puede agarrar después. Ahora, si yo quiero hacer prevención, ¿no? Yo quiero impedir, tratar de impedir que aparezca ese ataque de asma. Pero, para prevenir el asma que se produce con el ejercicio, ¿puedo usar salbutamol para prevenir? Claro, Sole, todo va a depender de las circunstancias. Y esto que estoy preguntando ahora también. Por ejemplo, para prevenir una crisis asmática que se desarrolla por el ejercicio, ¿puedo utilizar salbutamol?
Sí, exacto. Sí, muy bien. ¿Por qué? ¿Ustedes conocen a alguien que haga ejercicio por más de 4 horas? Mm. Como mucho, una persona puede estar 1 hora y media, un partido de fútbol dura 1 hora y media. Mm. Nos quedan 2 horas y media de medicamento. Entonces, como muy bien decía recién Sole, todo va a depender de las circunstancias. ¿Cuál utilizar? Pero sí o sí, acá en el único momento que sí o sí vamos a utilizar el salbutamol, siempre, o sea, como rescate siempre va a ser el salbutamol, nunca el salmeterol. ¿Por qué? Porque precisamente suele tardar bastante en empezar a hacer el efecto. Por lo tanto, no. Ahora después vamos a ver qué ocurre con el bromuro y patrón. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? Y precisamente por el mecanismo de acción que tiene tanto el salbutamol como el salmeterol, tienen que ser de acción local. Se aplican con el inhalador, el médico debe enseñarle a la persona a utilizar el inhalador. Para los niños se utiliza la aerocámara, porque es difícil para un niño aplicar, o sea, coordinar la respiración para que vaya a los bronquios el medicamento. Pero por el mismo mecanismo de acción, de la misma manera que abren los bronquios, si ese medicamento pasa a la sangre, porque se acumuló, porque di una dosis muy alta, también va a provocar taquicardia, también va a provocar nerviosismo. Entonces hay que ser muy prudente en el momento de aplicar el salbutamol, ya sea de la manera que sea, ya sea con el PAF, del PAF con aerocámara para los niños, o en nebulización. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Siempre, siempre que se aplica por PAF o el PAF con la aerocámara, que en realidad es lo mismo, pero permite una mayor facilidad de aplicación para los niños, sobre todo para niños chiquitos. Entonces, obviamente, hay que tener cuidado en eso. Siempre, siempre se aplica un disparo. Se respira, se trata de respirar lo más tranquilo posible, se cuenta hasta 10 y recién ahí después se puede volver a aplicar otra dosis más, en el caso que la primera no haya dado resultado. Nunca, pero nunca, aplicarlo 2 veces seguidas. Hay que esperar en el medio un poquito, contar hasta 10. Aplico, cuento hasta 10, y ahí puedo volver a aplicar otra más. Si no, no. ¿Qué pasa con las gotas para nebulización? Son 10 gotas en los niños, 20 gotas adultos. Esa es la dosis, no se puede pasar de ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando uno está preparando el nebulizador para un hijo que lo ve que está ahí llorando, desesperado, que no puede respirar? A veces es desesperante empezar 1, 2, 3, y el chico llorando ahí desesperado que no puede. ¿Qué van a hacer? Le van a tirar el chorro de salbutamol. Para un adulto va a pasar más o menos lo mismo. Si soy yo la que me estoy preparando el nebulizador, y no voy a tener mucho ánimo de contar 20 gotas.
el chorro. No, y ahí eso es lo que hay que tratar de evitar. Porque si se superan esas dosis, también va a aparecer, obviamente, taquicardia, nerviosismo. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado con esto. ¿Qué es lo que ocurre con el bromuro dipatropio? Si bien está dentro del grupo de los broncodilatadores, en realidad el bromuro dipatropio lo que hace no es abrir los bronquios, sino impedir que se cierren. Si yo estoy impidiendo que se cierre, obviamente no me va a servir como rescate. No me sirve como rescate. Pero sí me va a servir como preventivo, porque yo lo que no quiero es que se cierre. Bromuro dipatropio siempre se va a utilizar como preventivo. El bromuro dipatropio como preventivo se usa mucho. También se aplica en PAF. Fíjense que todos estos medicamentos son, y lo que vamos a ver ahora, son todos, obviamente, de aplicación local. ¿Cómo venimos hasta ahora con el tema de los fármacos? Nos falta un fármaco todavía. ¿Venimos bien? ¿Se entiende? Buenísimo. Vamos a ver entonces ahora el otro grupo farmacológico. Habíamos dicho que en el ataque de asma había broncoconstricción y también había inflamación. Por lo tanto, se van a utilizar fármacos antiinflamatorios precisamente para lograr desinflamar la zona. Entonces, como antiinflamatorios, también vamos a ver que la gran mayoría son preventivos. Porque yo trato de disminuir la inflamación antes de que aparezca. Entonces, obviamente, vamos a tener de rescate y preventivos. Los antiinflamatorios que se van a utilizar van a ser los corticoides inhalatorios. Budesonide, fluticasona, cualquiera de las dos. Pero también se pueden utilizar corticoides vía oral. Ya sea la dexametasona, la betametasona y hay uno más que no me acuerdo. Estos dos son los que más se utilizan. Ahora obviamente vamos a ver en qué momento se van a utilizar como preventivo y en qué momento se van a utilizar como rescate.
Quienes vieron el módulo de inflamación ya saben que los corticoides hay que tener cuidado. Quienes todavía no vieron la parte de inflamación, ya lo vamos a ver después, pero los corticoides tienen bastantes efectos adversos. Beclometasona, gracias Fabricio, no me salía. Vamos a agregarlo acá. Por lo tanto, siempre van a tratar de evitarse de forma continua el consumo de este grupo farmacológico. De los que son vía oral. En cambio, aquellos que son de vía inhalatoria, como no van a tener efectos adversos, los puede utilizar tranquilamente todos los días. Entonces, obviamente, aquellos que son inhalatorios se pueden utilizar como preventivos. En cambio, cuando ya se desarrolló el ataque de asma y no lo puedo resolver, se pueden utilizar los corticoides como rescate. ¿Por qué? Porque van a tratar de desinflamar la zona. Ya una vez producida la inflamación. Y que las vías de administración pueden ser incluso, obviamente, la vía oral, la vía intramuscular, pero también se puede utilizar la vía endovenosa. Dependiendo la rapidez que yo necesito que ocurra este efecto. Como rescate. Entonces, vamos a resaltar un poco todo esto. Preventivo, inhalatorio. Sí o sí. Rescate, obviamente se va a utilizar la vía oral. Se va a empezar por la vía oral. Si no da resultados, se elegirá una de las otras, que puede ser intramuscular o endovenoso. Básicamente, así, van a ser siempre los mismos fármacos, pero lo que va a ir cambiando muchas veces es, obviamente, la forma de aplicar. Dependiendo si yo necesito prevenir algo, obviamente voy a utilizar un corticoides de inhalatorio, porque estoy previniendo, estoy impidiendo que aparezcan los efectos adversos precisamente de los corticoides por otra vía que no sea la inhalatoria, y se obtiene un buen resultado. Ahora, si obviamente no tuve resultado con la prevención, voy a tener que, obviamente, utilizar los fármacos como rescate. Y ahí, obviamente, se van a utilizar los corticoides, pero por otra vía de administración. Y vamos a suponer que no hay caso, no revierte, ahí es donde obviamente va a aparecer el oxígeno. ¿Y el oxígeno que se les ocurre? ¿Va a ser de rescate o preventivo?
De rescate, exacto. Muy bien, rescate. Bueno, ahí no, ya está. Ya tengo, obviamente, el... Pero es un rescate medio raro este. También vamos a hacer la aclaración. ¿Por qué? Porque él, no es que yo lo estoy sacando de la crisis. La crisis va a seguir estando. Pero con el oxígeno, al aplicarle oxígeno, la persona va a poder respirar un poco mejor, mientras hacen efecto los corticoides vía oral, intramuscular o endovenosa. Entonces, mientras tanto, lo voy solucionando un poquito, tratando de que la persona tenga una mejor oxigenación, precisamente con el oxígeno. Simple, no demasiado complicado. Obviamente el EPOC, y acá ya se viene un poco también la historia, acá ya no vamos a tener ni preventivo ni rescate. En realidad, se van a utilizar precisamente los dos mismos tipos de fármaco. Obviamente, los broncodilatadores, intentando que el bronquio, ya de por sí que está medio tapado, se abra un poquito más, como para permitir un poquito más de aire, y los antiinflamatorios también tratando de disminuir un poco la inflamación. Entonces, acá en realidad no es ni preventivo ni de rescate. Es en realidad tratando de aliviar un poco toda la sintomatología del EPOC. Y el EPOC también va a tener, obviamente, mucha dificultad respiratoria, también va a tener tos, y obviamente dependiendo de cuál sea uno u otro, va a tener una u otra un poquito más de sintomatología. Y obviamente en el EPOC también se va a utilizar oxígeno. De hecho, muchas personas que tienen EPOC, un EPOC avanzado, requieren obviamente el uso de oxígeno domiciliario, el que viene en una mochila. Ahora, ¿el EPOC se curará? No, no, exactamente. Sole, exactamente, Mayra. No se cura, por lo tanto siempre hay que tratar de impedir que aparezca. Aunque, ¿qué pasa si yo hago un trasplante de pulmón? La persona que tiene EPOC, ¿se podría curar? Laura dice que no. ¿El resto qué opina? Con trasplante sí, Mayra. Creo. Puede ser, dice Sole. En realidad, con trasplante sí se podría curar. Porque lo que tiene enfermo la persona es el pulmón o los bronquios. Si se trasplanta, se pone uno nuevo, uno sano. La realidad es que muchas personas que fumaron toda su vida y destruyeron sus pulmones, y yo le dejo los pulmones a alguien que los necesite más, que tenga algún otro problema. Al menos que no haya otra persona que, no sé, se me ocurre a mí. Acá no podemos hablar, acá la realidad, esto es una pavada lo que estoy diciendo, porque la medicina siempre va a tratar de curar a cualquier persona independientemente de por qué se haya enfermado. Acá nadie
O sea, la medicina no tiene por qué juzgar al paciente. No se puede, es antiético. Pero la realidad es que puede pasar eso. Mayra pregunta si el EPOC te aparece solamente cuando la persona fuma. Sí. ¿Puede aparecer EPOC por algún otro motivo? Sí. Pero siempre va a estar relacionado con la contaminación. Siempre. O el hábito del tabaco, que es la causa número 1 de EPOC, o o tiene que ser una contaminación realmente muy, muy, muy importante. Bien. ¿Dudas? Vamos que nos quedan como 3 minutos todavía. ¿No hay dudas? Bueno, antes de despedirnos les cuento. Vieron que estaban todos los módulos cerrados porque teníamos los compañeros nuevos. Hay compañeros que ¿tenemos vacaciones de invierno? Sí, pero la segunda semana, Mayra, no esta que viene. Al menos que quieran tener ustedes vacaciones esta semana y lo planteo. Eso lo charlamos por el grupo, ¿les parece? No, dice Sole. Ahora, ¿cómo se llama? Ahora cuando terminemos la clase, voy a volver a habilitar los módulos para todos aquellos que les haya quedado algún trabajo sin resolver. Recuerden que los compañeros que ingresaron en este módulo, en el módulo respiratorio, no tienen que hacer absolutamente nada. Nada más que disfrutar la tranquilidad de no tener que hacer ninguna ejercitación hasta que se termine el módulo. Así que, si a alguno le quedó alguna ejercitación sin resolver, esta es la oportunidad. Ahora, ni bien terminemos la clase, habilito los módulos para que los puedan resolver. Con respecto a las vacaciones, en teoría, no la semana que viene, sino la otra, o sea, la segunda semana, ahí tendríamos una semana sin clase virtual. Porque es la única semana donde coincide todo el país. Acá en Buenos Aires las vacaciones arrancan mañana. Mañana es el último día de clases. En otras partes del país, recién la otra semana arrancan. Es como que están desfasados, pero siempre en cada uno de los módulos se llama formulario y el nombre del formulario. Lo que pasa es que ahora no se ven porque están todos cerrados. Así que bueno, la otra semana sí, pero esta que viene no. Tenemos clase igual. Se nos corta, chicos. Que tengan una hermosa, hermosa semana. Nos vemos el jueves que viene.